Buenas tardes. Hoy vamos a aprender a hacer lombricomposta en casa. Vamos a aprovechar como ese momento de contingencia en donde todos estamos como en nuestras casas para poder empezar con la transformación de los residuos orgánicos en una composta que vamos a poder usar para abonar nuestras plantas ornamentales o también hortalizas si es que tenemos hortalizas en la casa. Pero antes de empezar con este tema, les quería comentar un poco acerca de esa sesión. Esa sesión es una sesión virtual en esta ocasión, pero es parte de una red, la red de huertos universitarios que tenemos en la Universidad Veracruzana, y en donde organizamos sesiones mensuales sobre temas de huertos en las diferentes facultades o dependencias de la Universidad Veracruzana que tienen un huerto. Entonces, por esa cuestión de que ahorita no podemos estar en esos huertos, es que decidimos hacer una transmisión virtual a través del Facebook de la COSUSTENTA, Coordinación Universitaria para Sustentabilidad. Entonces quiero mandar como un saludo a los que nos están viendo y que son parte de esos huertos universitarios en Jalapa. Pienso en los de biología, los de enfermería, que están ahí la maestra y los alumnos también. Pienso en ciencias agrícolas, hay también un huerto en el Instituto de Ciencias Administrativas, el IESCA. Hay otro huerto que está con los niños, que están como los niños del personal de la Universidad Veracruzana, que también participan y tienen también un huerto en el CENDI, en su escuela, y también a los compañeros míos que están en la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Entonces, pues ojalá los que estén conectados y que son parte de esos huertos puedan mandar un saludo, decir de qué huertos son y apoyar por si las personas van surgiendo algunas dudas, algunos comentarios sobre el tema de hoy, pues seguramente ellos podrán aportar respuestas, ¿no? Entonces, ahora para empezar, para entrar bien en este tema, les quiero decir primero que la lombricomposta, ¿qué es? La lombricomposta, les decía, es un abono orgánico que se produce a partir de la transformación, la degradación de los residuos orgánicos. En este caso vamos a hablar en específico de los residuos orgánicos, que son los que tenemos en casa. Aquí tenemos unos botecitos que nosotros tenemos en casa con los residuos orgánicos que vamos apartando. Así se ven. Nosotros tenemos dos botes en casa de residuos orgánicos, ese que es verde y el rojo, y después les explicaré por qué, porque vamos haciendo como una división dentro de esos residuos orgánicos. Entonces, ¿quiénes son los que van degradando esa materia orgánica para hacer lombricomposta? Pues como su nombre lo indica, son lombrices. Los que van haciendo este trabajo se comen los residuos orgánicos y van excretando lo que es el abono que vamos a usar. En una composta sin lombrices, podemos hacer composta sin lombriz, se le dice composta. Ahí los que van haciendo el trabajo de degradar la materia orgánica son microorganismos que no se ven, pero ahí están haciendo el trabajo. Y hoy nos vamos a enfocar básicamente sobre el tema de lombricomposta, pero si les interesa saber acerca de la composta, también les recomiendo un video que ojalá y los compañeros nos puedan poner el link en los comentarios, que es un video que se grabó la semana pasada con Miguel Escalona en su casa, y ahí nos estuvo explicando cómo se hace la composta y cómo se va construyendo un compostero para una casa en un ambiente más urbano. Entonces ojalá puedan ahí consultar también. Y hoy ya solo veremos el tema de la lombricomposta. Entonces les decía que en la lombricomposta los que van haciendo ese trabajo de degradar la materia, ojalá ahí hay las lombrices se van escondiendo, pero aquí están, no sé si ven ahí esas lombrices.
Entonces esas lombrices son lombrices que, como lo ven, no son las lombrices que se ven en la tierra normalmente. Son lombrices más rojas. De hecho, les decimos lombrices rojas o californianas. Y esa especie de lombriz es la especie Eisenia fétida. Esa es esa especie que estamos usando. Hay otras especies que pueden servir para hacer lombricomposta, pero esa digamos que es la más conocida, la más comercial. Hay otra Eisenia que se llama Eisenia andrei, pero pues la que tenemos aquí es esa. Las lombrices, pues es importante, ahorita voy a agarrar una para que la vean bien. Las voy a molestar un poco y voy a tratar de agarrar una que es chiquita, tal vez una más grande. Si se darán cuenta, pues sí, el tamaño es mucho más inferior de esas a las lombrices de tierra, y también el color, no sé si lo vean bien. Entonces esas lombrices pues aquí tienen una boca, es donde van avanzando ahorita, y aquí está su ano, y todo casi lo de la lombriz pues es como un largo tubo digestivo, por lo cual pasan los alimentos, los residuos orgánicos que le vamos dando a esa lombriz, y las va excretando. Entonces a lo mejor se preguntan si podemos usar esas otras lombrices, o sea, es decir, si podemos usar las lombrices de tierra, por ejemplo, para hacer lombricomposta. Y pues las otras lombrices lo que tienen es, voy a tratar de sacar más lombrices. Están ahí. Okay. Las otras lombrices son mucho más grandes y lo que comen es tierra. Entonces, esas lombrices que ven aquí son las que están comiendo los residuos orgánicos. Además, esas lombrices tienen una particularidad, que es que una lombriz una lombriz adulta más o menos pesa como 1 gramo, es como una aproximación, y come una vez o hasta una vez y medio su peso al día. Entonces eso es enorme porque es como si nosotros comiéramos, por ejemplo, yo que peso 60 kilos, es como si yo comiera diario 60 kilos o hasta 90 kilos de comida diaria, ¿no? Pues no lo hago, si no engordaría mucho. Entonces, esas lombrices sí van comiendo una gran cantidad de residuos, y el 60% de lo que van comiendo lo van excretando, y esos excrementos son el abono, la lombricomposta, o también llamado humus de lombriz, que es lo que vemos aquí en este cajón y que es negro, ¿no? O lo que vemos aquí, esa tierrita como negra. Aquí hay una semilla de algo que todavía no se descompuso, que es una semilla de mango, pero esa tierra que se va formando, eso es lo que sería el humus de lombriz, que es la comida ya digerida, ¿no? Entonces la voy a regresar a su cajón para dejarla en paz, porque resulta que esas lombrices tampoco les gusta la luz, no les gusta como estar en el sol, no les gusta la luz, los ultravioletas. Entonces, por eso siempre pues están, bueno, ¿verdad? Viven bajo la tierra, entonces de por sí se nota que no les gusta la luz, pero además la luz les puede estar afectando, ¿no? Es importante conocer un poco del ciclo de vida de la lombriz esa, para poder entender cómo le puedo dar un mejor manejo o un manejo adecuado a la lombricomposta. A lo mejor aquí hay personas que se conectaron, que ya lo intentaron y a lo mejor tienen dudas, o a lo mejor hay unas personas que nunca lo hicieron y pues se les antoja hacerlo, y pues aquí estamos como para contestar esas dudas. Entonces, en cuanto a esa lombriz, aquí hice como un esquemita para que entendieran cómo es
el ciclo de vida de la lombriz californiana. Entonces esas lombrices se van, aquí vemos el acoplamiento, se van acoplando más o menos cada semana. Y aquí tienen lo que se llama, esa es la cabeza y esa es el critelo, y ese es el critelo de la otra lombriz. Entonces lo que hacen las lombrices, si podemos enseñar aquí, es que se van acoplando de esa forma. A lo mejor aquí podría buscar y encontrar unas que se están acoplando, pero pues no lo he hecho. Y para no perder tiempo, pues mejor se les enseño así. Entonces se van acoplando de esa forma y por el clitelo se va como pegando, y es ahí donde va a haber como fecundación. Pero aquí están como los aparatos reproductores de una lombriz, y aquí los de otra lombriz. Y lo que es importante también mencionar en esas lombrices es que son hermafroditas. ¿Qué quiere decir? Que cada lombriz tiene tanto aparato reproductor macho como hembra, masculino, femenino, pero no se autofecundan, sí necesitan ser dos para la fecundación. Y así es como pasa esa fecundación, y después de esa fecundación entonces se generan lo que podrían ser como unos huevos que se llaman capullos, y después de 3 días aparecen los capullos y cada lombriz va a generar un capullo. Entonces, porque las dos se van fecundando en ese acoplamiento, como las dos tienen los dos órganos, se van fecundando las dos. Se producen los capullos son chicos, pero sí se ven al ojo así. Miden de 3 a 4 milímetros. Y después de un tiempo, donde decimos que alrededor de unos 21 días, 23 días, en condiciones optimales, se van incubando esos capullos y de ahí van a salir las lombrices. Entonces las lombrices salen de los capullos y cada capullo puede tener 2 a 4 lombriz en cada capullo. Eso quiere decir que entonces en un solo acoplamiento puede haber de 4 a 8 crías, porque cada lombriz va a producir ese capullo. Y después esas lombrices van creciendo, se van desarrollando y ya se vuelven adultas, y notamos que son adultas y ya en momento de reproducirse, cuando se les nota el clitelo, que es lo que les mencionaba por donde se hace la reproducción. Ahí está el clitelo, y entonces en ese momento pues ya esa lombriz es adulta y en edad de reproducirse, y entonces se puede reproducir. Aquí si buscamos en las lombrices, yo he visto que buscando un poco que esas lombrices son como muy jóvenes, no he visto muchas que se les ve el clitelo, pero podemos buscar un poco para que ustedes vean cómo se ve el clitelo. Pero esas no se les ve mucho, se les ve pero muy poquito. Aquí está como aquí el clitelo. No sé si se ve, si enfoca bien la cámara, pero digamos que está muy chiquito, ¿no? Podríamos buscar unas que se les ve más y quiere decir que ya están como en edad para reproducirse, ¿no? Entonces las lombrices esas en realidad se van reproduciendo muchísimo, y por eso también están seleccionadas, tanto porque comen mucho, excretan mucho lo que comen, el 60% les decía, y también porque se reproducen a una velocidad muy alta. Entonces eso hace que son muy buenas para degradar la materia orgánica que vamos generando de manera muy rápida. Por eso se eligen esas lombrices para hacer ese trabajo de degradar la materia orgánica. Entonces, bueno, en cuanto a dónde puedo hacer yo la lombricomposta, hay muchas formas de hacer contenedores en casa para tener lombricomposta. Y hay otras formas para hacerlo en espacios en donde tengo mucho más espacio. Si estoy en una zona rural, puedo tener otro tipo de modelo que lo que les voy a enseñar aquí en casa. Las opciones que tenemos aquí verdaderamente están como adecuadas para espacios
pues reducidos o urbanos, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos nosotros es una banca. Bueno, es como un baúl en realidad porque esa no tiene respaldo. Es un baúl que hemos hecho con tarimas, entonces es madera pues usada, digamos, que estamos reusando. Ese baúl pues tiene una tapa que está así, se la pueden enseñar para que vean cómo está formada. Y el baúl tiene adentro una lona que le hemos como engrapado adentro, y en el fondo del baúl hay como un hoyo en esta parte, y en este hoyo, que no sé si lo ven, estamos tratando de poner la cámara abajo de la banca, en este hoyo hemos hecho como un embudo con una botella de plástico, le cortamos el cuello de la botella y formamos un embudo. El embudo lo vamos como engrapando en este hoyo para dirigir lo que son los lixiviados, porque en esa lombricomposta o en las lombricompostas lo que se va generando es como un tipo de jugo que es muy concentrado en nutrientes y que vamos recolectando por abajo. Es por eso que abajo, lo que han visto, abajo de este hoyo, es esta cubeta en la cual vamos recolectando lo que son los lixiviados de la lombricomposta. Esos lixiviados pues no huelen, la verdad. Son muy negros, no sé si alcanzan a verlo bien, y son muy ricos en nutrientes, y esos también, al igual que el humus de lombriz se usa para abonar las plantas, los lixiviados también se recolectan para eso. Entonces los lixiviados los estamos recolectando y se puede hacer un abono foliar para usar con un atomizador en las plantas. Y también hay como momentos específicos en donde se recomienda abonar las plantas, ¿no? Entonces, ese abono foliar es como una dilución que podemos usar de ese lixiviado porque es muy concentrado. Entonces podemos hacer una dilución de 1 al 10. No sé si igual los compañeros que están en línea pueden dar como algunas recetas de lixiviados, compartir a los que se preguntaran qué hacer con eso. Pues aquí los diluimos 1 al 10 y los podemos usar para fertilizar las plantas, pero en las hojas. Y entonces esa banca, no sé si la han visto bien, no la vamos a desarmar para volverla a armar porque la estamos usando y no tenía como el material para poder construir otra. Pero si les interesa saber cómo se arman, es más o menos en la misma técnica que lo que Miguel enseñó en el video del miércoles pasado en la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa, sobre el tema de composta y compostero. Es más o menos lo mismo, nada más que el compostero es como vertical y que eso para la lombriz es horizontal. ¿Por qué horizontal? ¿Y por qué de este tamaño? Más o menos las medidas ahí de la banca, creo que mide como 60 centímetros de alto y de ancho unos 40 o 50 me parece, y ya, ¿no? Entonces lo que tiene de profundidad aquí realmente que podemos usar, porque eso ya son las patitas del baúl, eso mide unos 40 centímetros más o menos. ¿Por qué no lo hacemos más alto? Además de porque lo podemos usar de banca, es porque en realidad la lombriz solo vive como en la parte superficial del suelo. En realidad la lombriz nunca está como mucho más profundo. Entonces, pues si llegáramos a llenar ese compostero, pues la lombriz podría estar como en todo ese contenido, digamos,
viviendo, y etcétera. Pero si lo hiciéramos más alto, como sea, siempre estaría en los 40 centímetros superficiales. Entonces, esa es la razón también del tamaño que hemos elegido, además de lo de la banca. Y bueno, si se fijan en el baúl, la tierra, o sea, el humus de lombriz, es como muy negro. Aquí tiene buena humedad. Hay todavía residuos de cosas que no se van degradando, unos huesitos que no se nos fueron, etcétera. Y realmente pues no huele, o sea, huele ya a tierra porque ya es como la composta ya hecha. Entonces, eso es como se ve. Es importante siempre que esté húmeda, porque la lombriz respira a través de su piel. Si se fijan, cuando agarran una lombriz cualquiera, tiene como una piel que es como un poco pegajosa o se le ve como húmeda, no sé cómo decirlo, pero entonces la lombriz se respira a través de esa piel. Entonces, si se reseca demasiado, pues ella no va a poder respirar adecuadamente y se va a secar. Al igual de forma, si la pongo en el sol y que ahí se queda, pues se va a deshidratar. Entonces, la lombriz le gusta estar en un ambiente húmedo. Tampoco se darán cuenta, tampoco es que esté como que en agua, pero sí cierta humedad, ¿no? Y la temperatura, como esa lombriz vive bien, entre sus temperaturas optimales son como 15 a 25 grados. Entonces aquí está muy bien, para ese clima se desarrolla bastante bien. ¿Qué pasa si hace más frío o qué pasa si hace más calor? Tampoco es grave, porque ella como que va regulando su actividad en función de esas temperaturas, ¿no? Entonces a lo mejor si hace más frío, a lo mejor va a ser menos, se va a reproducir menos, va a estar menos activa, pero sí va a seguir descomponiendo un poco la materia orgánica. Y si hace más calor, pues a lo mejor igual. Aquí pues nos ha pasado, normalmente esa banca no está aquí. Aquí por fines de la transmisión la pusimos aquí, pero está en la azotea, cerca del huerto en azotea que tenemos, de las hortalizas. Y bueno, allá es un lugar techado que sí le pega, o sea, está techado, pero es con acrílico, entonces no entra directamente el sol como tal, pero sí hace calor y se ha desarrollado muy bien ahí. Y bueno, está techado el lugar porque además de que tenemos que proteger a la lombriz del sol, etcétera, para eso sirve la tapa en este caso. También nosotros, como es una banca, pues queremos que la banca dure más tiempo, no se vaya descomponiendo. Entonces, por eso la ponemos en ese lugar. Y también por esa razón es que tiene una lona negra, también es para que dure más la banca, la madera. Y bueno, lo que hay que saber es que no es un contenedor hermético, porque la lombriz pues necesita respirar, ¿no? Entonces, si la ponemos en un contenedor totalmente hermético, pues entonces vamos a impedir que pueda respirar y se va a morir. Entonces, hay que esas cuantas cosas. Por eso decía, es importante conocer un poco de la lombriz, de sus características, de cómo vive, dónde vive, qué come, para poder darle un buen manejo, aunque tampoco hay que saber tanto, o sea, son unas cuestiones como muy específicas, ¿no? Bueno, ese es un tipo de contenedor que es horizontal y después, o sea, les voy a enseñar otro contenedor que estábamos usando hace un tiempo, pero iba a regalar ese contenedor a una amiga que quiere empezar y entonces está vacío, pero pues mejor porque así lo puedo enseñar bien. Y después les voy a enseñar qué les damos de comer a las lombrices, cómo les damos de comer y cómo hacemos la cosecha de este humus de lombriz para poder aprovechar en las hortalizas. Entonces aquí
aquí tenemos otro lombricompostero que hemos hecho con rejas que hemos reusado, que unos amigos de Cedeño nos regalaron. Ojalá nos estén viendo también. Son 3 rejas de plástico y hemos hecho una tapa no muy bonita, ¿verdad? Pero de madera, con algo de madera que teníamos. ¿Y cómo está hecho ese lombricompostero? Ese es vertical porque son rejas que se van apilando. ¿Cómo funciona? En la parte de abajo es una reja simplemente, en donde ahí vamos a ir recolectando los lixiviados de la lombricomposta que se va a ir formando en las otras 2 rejas. Aquí tengo una llavecita que nunca le hemos puesto a ese lombricompostero cuando lo hemos usado, pero que se le podría poner a la reja de abajo para ir recolectando el lixiviado. En realidad nosotros no le vimos la necesidad y solamente agarrábamos la reja y lo recolectábamos, pero es una opción. Y entonces aquí, si se acercan, les voy a enseñar cómo están hechas. Esa es la reja de abajo. Entonces, una reja sencilla que lo único que le hemos hecho es ponerle malla mosquitera a los laditos en donde se ponen las manos, para evitar que entren los moscos. Como ahí vamos recolectando pues algunos líquidos, por si acaso no entran ni moscos ni otro tipo de bichos. Después viene otra reja encima. Está bien sucia, para que vean que la hemos usado. En donde igualmente hemos tapado aquí las manijas, o no sé. Y al fondo le hemos quitado el fondo de plástico y le hemos puesto una malla que es malla mosquitera. Entonces la malla mosquitera está amarrada, bien amarrada al fondo de la reja. ¿Eso para qué? Porque cuando yo voy a tener mis lombrices aquí, que van a hacer su trabajo de descomponer, comerse los residuos orgánicos, les decía que hay lixiviado que se va formando. Entonces lo que quiero es que el lixiviado pueda caer en la última reja sin que se caigan las lombrices con él. Porque pues si las lombrices se escapan por esos hoyitos, entonces yo estoy perdiendo población de lombriz, que lo que no quiero es perderla porque son los que están haciendo ese trabajo. Entonces por eso ponemos esa malla mosquitera. Y aquí vamos haciendo la lombricomposta de una forma muy similar a lo que les voy a enseñar después. Y cuando ya se llena esa reja, voy a agregar otra reja encima. Entonces ya vamos a pensar que esa ya se llenó de lombricomposta, se degradaron los residuos y ya se llenó. Yo lo que quiero es ya cosechar esa lombricomposta para poder usarla en mis hortalizas o en mis plantas ornamentales. Entonces voy a poner otra reja, que esa otra reja lo que tiene al fondo es una malla mucho más gruesa que la malla mosquitera. Y en esos hoyos deja pasar a la lombriz, una lombriz que hay perfectamente aquí. Entonces lo que voy a hacer cuando voy a empezar a dar de comer a la lombriz en esa reja de arriba, a depositar aquí el alimento, lo que la lombriz va a hacer es que va a subir de la reja de abajo hasta esa reja para buscar el alimento. Entonces, de esa forma le decimos que es como una migración vertical de las lombrices. Van a pasar de la reja de abajo a la reja de arriba, porque ellas siempre van a seguir la comida. Y como les decía, siempre están como en la parte más superficial. Entonces, sí se van a dar cuenta que la comida está arriba. Y cuando ya voy a saber que la mayoría de las lombrices van a haber subido a esa reja y están trabajando ahí cómodamente, entonces lo que voy a poder hacer es quitar esa, donde tengo la mayor cantidad de lombriz trabajando todavía,
y voy a poder cosechar el contenido de la de abajo, que seguramente tendrá todavía lombrices, pero ya tendrá menos porque muchas se habrán subido aquí, ¿sale? Y eso es como voy a estar cosechando ahí. Ahorita les enseñamos cómo cosechamos también en el otro lombricompostero. Y al igual que el otro, ese tiene una tapa para proteger también de los rayos de sol y de, pues también de que se metan otros animalitos no deseables. Aunque si tenemos un buen manejo de la lombricomposta, en realidad no hay problema de animalitos o de bichitos. Ahora, ¿cómo manejamos, cómo damos de comer a las lombrices? Entonces, les decía, en casa tenemos una separación de los orgánicos en dos. El bote verde, en donde ponemos los residuos que sí se van a las lombrices, que básicamente las lombrices van a comer todo lo que son cáscaras de fruta, de verdura. Básicamente es lo que les ponemos. Lo que nosotros no les ponemos, pero que lo hemos hecho en algún momento y tampoco pasa gran cosa, pero recientemente decidimos evitarlo porque tenemos otro compostero en el cual sí podemos poner los residuos que no damos a las lombrices. Entonces por eso nosotros vamos haciendo también esa separación. Aquí en el bote rojo que no se va a las lombrices ponemos lo que son los asientos de café. Aquí podrán ver un poco de cáscara de piña. Tratamos de no ponerle mucho a la lombriz, a veces le ponemos, pero es algo de piña o de cítricos, mandarina, limón, naranja. Son cosas que evitamos poner a las lombrices porque son muy ácidos y ellas son muy sensibles con su piel, les decía, a esos cambios también de acidez de la tierra. Entonces tratamos de no ponerles eso. Y aquí verán un poco de papel craft, de alguna bolsa de pan o algunas otras cosas que sí ponemos a compostero, pero que no ponemos a las lombrices. También todo lo que son residuos de comida cocinada con aceite, grasa, sal, azúcar, tampoco les damos a las lombrices. Si tuviéramos restos de eso, lo ponemos o en el otro compostero, mezclando, asegurando que no solamente haya tampoco ese tipo de residuos, porque también sería más difícil el proceso de compostaje. Pero también aquí tenemos una ventaja, que aquí lo que no se va ni al compostero ni al lombricompostero se va a un terreno que tenemos, que la familia aquí tiene, y en donde vamos enterrando esos residuos para no generar más basura orgánica. Entonces no tiramos nada de la basura orgánica a la basura. Son desechos o residuos que estamos usando para hacer un rico abono. Que tampoco le ponemos a la lombriz, no le ponemos o evitamos ponerle cáscaras de huevo, porque cortan cuando se van haciendo chiquitas, las cáscaras pueden ir como cortando las lombrices, pero también ya nos ha pasado que les hemos puesto y tampoco nos ha afectado tanto, ¿no? Lo que sí es que se van a tardar muchísimo en descomponerse, ¿no? Bueno, el asiento de café ya lo dije, las cáscaras de cítricos ya lo dije. No sé si tienen alguna pregunta de algún residuo que no saben si lo pueden poner o no. Seguramente les podrán contestar ahí los compañeros. ¿Qué más? Bueno, en cuanto a la comida creo que ya. Entonces lo que hacemos cuando tenemos nuestros residuos, cuando yo lleno ese botecito en casa, lo que hago es que lo voy a vertir a una cubeta más grande que tengo al lado de mi lombricompostero. Ahí está esa cubeta. Entonces esa cubeta tiene una tapa
Y ya abro. Y ahí están los residuos que hemos desechado esta semana. Y entonces lo que hago es que el contenido de ese bote lo voy pasando aquí. Entonces ya cierro mi bote. Y bueno, cada semana nosotros lo que vamos haciendo es que entonces almacenamos aquí, vacillamos los residuos y después yo conforme los vacío tapo y ahí lo dejo. Y cuando yo ya voy a querer alimentar a las lombrices una vez a la semana o cada 2 semanas en función de cómo vamos, destapo esa cubeta, agarro una pala recta y lo que voy haciendo es que voy a ir picando esos residuos de esta forma. Y lo que voy a hacer es como, le decimos como un puré con esos residuos orgánicos. Entonces eso es mucho más fácil para nosotros y perdemos mucho menos tiempo que las personas que, por ejemplo, hacen lo mismo, pero en lugar de tirar sus residuos así a las lombrices, lo que hacen es usar la licuadora. Entonces licuan los residuos y los van a vertir a la lombriz, que también es una forma, pero nosotros pensamos que eso nos ahorra muchísimo tiempo, porque en poco tiempo después, conforme los residuos se van almacenando en esa cubeta, se van precomposteando. Entonces, como es una cubeta más hermética, en realidad lo que empieza es como un proceso de pudrición que hace que los residuos se van, pues sí, pudriendo, se empiezan a descomponer. Eso sí genera un poco de malos olores al momento de abrir la cubeta. Ahorita que, por ejemplo, los residuos se dan frescos, pues no tanto, pero si los dejo ahí mucho tiempo, pues sí. Entonces se van precomposteando. ¿Y por qué hacemos eso de precompostear esos residuos? Porque yo no agarro mis residuos y los voy a vertir directamente por las lombrices, a las lombrices. Eso no lo hago porque la lombriz, si se fijaron, vamos a volver a agarrar una. Ya las hemos molestado, entonces se van más abajo. Pues las lombrices tienen una boca que es como pues muy chiquita y ellas comen por succión, o sea, no tienen dientes. Entonces, como comen por succión, pues casi que hay que darles la comida como un puré o como un licuado, por eso la gente lo licua, para que sea más fácil para ellas poder succionar esa comida y tener después el abono. Entonces, si yo doy a la lombriz mi cáscara de plátano entera, pues lo que va a pasar es que no se la va a comer luego, se va a empezar a que se empiece a pudrir y entonces de ahí sí se la va a poder comer por pedacitos chiquitos. Entonces lo que yo hago, eso sería muy tardado, es decir que yo si como mucha fruta y verdura voy a generar un gran volumen de cáscaras y la lombriz en mi contenedor chiquito no le va a dar tiempo que se descomponga bien y se me va a llenar mi contenedor muy rápido de residuos porque no los he precomposteado. Entonces ese precomposteo nos ayuda mucho a que eso sea mucho más rápido y fácil para todos, para nosotros y para ellas. Entonces cuando ya tengo eso listo, este purecito, que también si se fijan, o sea, sí hay pedazos todavía un poco más grandes. Y aquí pueden ver que hay muchas cosas porque a veces somos muchos a depositar los residuos en la cubeta y se nos va algunas cosas, pero veo unas cascaritas de pistaches o
hay unos huesos como muy grandes que esos se tardarán muchísimo en descomponerse. Entonces normalmente tratamos de no ponerlos. Pero bueno, no pasa nada, ahí están. Y lo que vamos haciendo, entonces, les quiero decir antes de enseñar cómo vamos alimentando, que aquí tenemos otra cubeta, una vasilla, para que vean que al fondo de las cubetas vacías lo que ponemos son tablas de madera. Esas son varias porque son muy delgadas y eso permite que a la hora de ir picando los residuos con la pala recta no se nos rompa la cubeta por abajo. Entonces eso permite que dure más nuestra cubeta, porque luego pues se van rompiendo si no le ponemos eso. Entonces para eso la tenía. Entonces ya que estamos con ese puré listo para alimentar a la lombriz, lo que voy a hacer en la banca es, nosotros tenemos la banca separado como en dos partes, el lado izquierdo, o sea la mitad izquierda y la mitad derecha. Y ahorita últimamente estábamos alimentando más en la parte derecha. Entonces, es decir, aquí tengo la mayor cantidad de lombrices comiendo, pero ahorita que les hemos abierto, ¿las ven? No sé si las ven, están aquí. Aquí hay varias. Entonces lo que vamos haciendo es, abrimos un hoyo. Así es como lo vamos haciendo aquí. También si ustedes tienen otras técnicas, pues es momento de compartirlas. Yo no veo los comentarios que están haciendo. Y entonces agarro los residuos, el puré muy rico, y los voy poniendo aquí. Entonces, o con la palita chiquita o con la grande, pero la grande me cuesta un poco de trabajo ahorita que la cubeta no está llena. Si ven, aquí hay una cáscara de limón, por ejemplo. Normalmente no las ponemos, pero a veces pues se nos van. Ahorita voy. Ok. Ay, se me cae. Listo. Ok. Entonces no he puesto todavía todo el contenido de la cubeta. Es para la demostración. Y porque también quiero que vean que hay que poner comida de tal forma que tampoco se llene todo. O sea, es decir, tengo una cierta cantidad de lombriz y una cierta cantidad de residuos, pero si saturo a la lombriz de residuos y que no me da para después tapar esos residuos, entonces voy a tener problemas. Y eso seguramente les ha pasado a algunas personas que le echan demasiados residuos a la cantidad de lombriz que tienen, y eso genera pues casi que no les da tiempo a las lombrices comerse todos esos residuos y genera malos olores o problemas. Entonces nosotros lo vamos haciendo poco a poco, y después lo que hacemos es tapar con la misma tierra, es decir, con el mismo humus de lombriz que hemos abierto para hacer el hoyito, y ya con eso se tapan esos residuos. Tapamos también la cubeta. Entonces tapo mi cubeta, la tapo bien, tapo mis residuos, y ahí ya están las lombrices a gusto para empezar el festín. Y bueno, del otro lado del lombricompostero tal vez habrán visto una malla tipo costal como de naranja, de plástico, que tiene hoyitos. Y aquí lo que hemos hecho es
el viernes pasado, hemos depositado en ese costal residuos de comida abajo, de la misma forma que lo que les acabo de enseñar, y hemos tapado de la misma forma con el humus de lombriz. Y lo que buscamos hacer con eso es una trampa de comida para que la lombriz que sigue aquí en esta parte, en la parte izquierda del lombricompostero, pueda irse al costal, subir por esos hoyitos, a comerse esos residuos que le hemos depositado, y que de esta forma en la parte de abajo, una vez quitado este costal con esos residuos, podamos cosechar el humus de lombriz, la lombricomposta, libre de lombrices o con menos lombrices. Es decir, si hemos manejado bien el compostero, el lombricompostero, la mayoría de nuestras lombrices habrán seguido la comida del lado derecho, o sea, están en donde acabo de alimentar. Pero si aquí todavía tengo lombrices que no se fueron para allá y que quiero cosechar una parte de mi lombricomposta, lo más fácil es hacer esa trampa de comida. Y en esa trampa de comida va a pasar como lo que les enseñaba en el lombricompostero vertical, que la lombriz va a subir para ir hacia donde está la comida. Entonces, si aquí, lo que pasó aquí es que esa trampa la hicimos el viernes. Entonces, y la verdad es que esas lombrices de ese lado las habíamos alimentado hace una semana creo, me parece. Entonces en realidad no tenían, digamos que habían comido hace poco. ¿Qué pasa? Si quiero hacer la trampa de comida para cosechar, lo ideal es dejar de alimentar las lombrices de este lado un tiempo, poner la trampa de comida, y entonces las lombrices van a subir a comerse los residuos. Y si aquí levanto un poco esa trampa, si se acercan, porque se van a mover muy rápido al momento que yo voy a levantar, de hecho ya lo estoy viendo, están las lombrices ahí subiéndose por el costal a comerse la comida. Pero lo que yo estoy viendo es que aquí abajo todavía hay muchas. Y pasa un poco lo que les decía, que en realidad no las hemos dejado de alimentar lo suficiente para hacer esa trampa de comida y que eso fuera suficiente para que todas se subieran. Entonces todavía aquí tenemos muchas lombrices. Entonces digamos que la trampa de comida todavía no fue como que tan exitosa para poder cosechar libre de lombriz. Lo que normalmente haría para poder cosechar esa parte es levantar todo ese saco y después cosechar esa parte de lombricomposta. ¿Y cómo cosecho? Pues agarro la lombricomposta, pero ven que aquí hay muchos lombrices, y lo que voy a hacer es cernirla. Al cernirla, algunas lombrices se van a quedar en el cernidor. Sin embargo, como se dan cuenta, esa lombricomposta está muy húmeda. Entonces, si yo la pongo en un cernidor, pues en realidad no se va a cernir nada. Entonces, lo que voy a hacer primero es cosecharla, dejarlas unas horas en el sol para que se seque un poco. Lo que va a pasar con la lombriz es que la lombriz se va a ir hasta abajo. Si pongo eso en una lona en el sol, como en esta lona que está aquí, la lombriz se va a ir hasta abajo donde no le pegue el sol. Entonces voy a poder cosechar la parte de encima que se habrá secado con el sol y poder pasarla al cernidor para ya poder cosechar la lombriz, el humus de lombriz, y usarlo o embolsarlo para uso posterior.
Entonces aquí tengo un cernidor, pero no les voy a poder hacer la demostración porque la lombricomposta está muy húmeda. Tengo un cernidor que tiene patitas para que uno pueda trabajar solo sin necesidad de otra persona. Y entonces lo que voy a hacer es depositar aquí la lombricomposta, el humus de lombriz ya como más seco, y voy a estar cirniendo así. Entonces voy cirniendo y lo que va a caer pues es el humus de lombriz que voy a poder cosechar, y lo que se va a quedar arriba son o las lombrices que voy a poder reincorporar a ese lombricompostero, o los huesos o otras cosas que si las dejan y las ponen a las lombrices no se van a descomponer tan rápido, entonces se van a quedar en el cernidor, no van a pasar, y los puedo reincorporar para otro ciclo de compostaje. Básicamente así funciona la lombricomposta en esta casa. No sé si me fui muy largo, no sé si tienen algunas preguntas. Seguramente hubo preguntas que pudieron contestar ahí los compañeros. Pues agradecerles de haber asistido a esa sesión virtual. Esa contingencia nos da las oportunidades de trabajar de otra forma y hay que aprender a hacerlo. Y pues ahorita lo positivo de eso es que pudimos dar una sesión que a lo mejor se fue más allá de la comunidad universitaria y que pueden estar viendo más personas, tanto aquí en Jalapa como en otras partes de México o incluso a lo mejor algunos otros países, y bueno, compartir virtualmente con la distancia. Esperemos regresar para la siguiente sesión de la red de huertos universitarios. Esperemos regresar, esa sesión va a ser la última semana de abril. Esperemos que ya para esa fecha estemos de vuelta en la universidad y a nuestras actividades, pero si no fuera el caso y si se fuera a prolongar ese tiempo de aislamiento, pues seguramente tendremos una nueva sesión virtual. Ojalá y otro huerto de los que participan en la red de universitarios nos pudieran compartir entonces en esa sesión algo de lo que hacen, algún conocimiento que tienen sobre huertos, y ojalá lo puedan grabar de esa misma forma si así fueran las condiciones. Pues les agradezco mucho y sigan comentando, preguntando, y ahí estaremos para apoyar.